Que el Señor nos hable en esta tarde. ¿Cuántos han venido a que el Señor les hable? No nada más, bueno, ya que estoy aquí, háblame, Señor, a ver qué tienes para mí. No. ¿Cuántos han venido a buscar palabra de Dios? Aleluya. En los últimos días, dice Dios, voy a enviar sobre la tierra hambre y sed, pero no hambre de comida y sed de agua, sino hambre y sed de mi palabra, hambre y sed de mi presencia. ¿Cuántos quieren sentir esa necesidad en esta tarde? Aleluya. Pues somos bienaventurados entonces, porque aquellos que tenemos eso, vamos a ser saciados. Mira el que está a tu lado y dile, tú vas a ser saciado. Que lo bendiga, varón. Tú vas a ser saciado en el nombre de Jesús. Esta es casa de Dios, esta es casa de pan. Aleluya, este es lugar de abundancia, hermano. ¿Cuántos lo creen? Y aquí está el pan vivo que descendió del cielo. Aquí está aquel que nos ha prometido que si nos alimentamos de ese pan y bebemos de esa agua, ya no vamos a tener hambre y sed nunca. ¿Lo creen? Porque no solo de pan vivirá el hombre, dijo él, ¿verdad? Sino de toda que sale de su boca. Gloria a Dios. Estén de pie 30 segundos para que leamos una escritura. Va a salir en la pantalla, yo creo. Y he titulado este mensaje, amados hermanos, aguas de reposo. Repitan esa expresión, aguas de reposo. En el culto anterior hablamos de la unción que cambia, de la unción que transforma, y enfatizamos el hecho de que esa unción se necesita para atraer a las almas a Cristo, se necesita para que las personas que llegan, Dios bendiga a todos quienes nos están visitando esta tarde, experimenten una verdadera transformación, una verdadera conversión espiritual. Y cuando visité este culto que acababa de inaugurarse, el de las 4 de la tarde, hablé de este mismo pasaje que ahora vamos a leer en 1 de Samuel. Y fue como la primera parte, y quiero hoy entregarles la segunda parte de ese tema. A lo mejor algunos se acuerdan todavía de lo que en aquella ocasión hablamos. Si puede salir la escritura, hermano, 1 de Samuel, o 1 de Samuel, el capítulo 30, el versículo 9. Leo en el nombre de Jesucristo. 39 de 1 de Samuel. Dice así la palabra del Señor: partió pues David, él y los 600 que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres. Por favor, diga 400. Porque se quedaron atrás 200. Diga 200. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Amén a la palabra de Dios, hermanos. Ocupen su lugar diciendo, háblame, Señor. Aleluya. Hermanos, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido al límite de sus fuerzas? Amén. Aleluya. Yo, muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese punto de ya no poder seguir adelante alguna vez? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese agotamiento físico muchas veces, pero la mayoría de las veces emocional, mental y aún espiritual? Como creyentes en Cristo, ¿cuántos creyentes tengo acá? Pero también allá afuera como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores, como empleados, como muchas otras cosas que hacemos. Dios bendiga también a las amas de casa que trabajan tanto. Todos alguna vez, hasta los que no dijeron amén, hemos llegado al punto de ya no aguantar más. No sé si usted usa esa expresión en Uruguay, de donde somos nosotros, respondiendo a la cuestión que se dijo. Allá decimos mucho, no aguanto más. Y cuando alguien dice, no aguanto más, es que no aguanta más. Quedó claro eso, ¿verdad? Que ya no quiere seguir en ese trabajo, que ya no quiere seguir en esa escuela, que ya no quiere seguir en ese matrimonio o en esa iglesia, que se pone más serio el asunto ahí. Y hay tantas situaciones, hermanos, extremas, donde por causa de los imprevistos, por causa de las complicaciones,
por causa de los retos demasiado fuertes, de los problemas demasiado difíciles, no sabemos cómo vamos a hacer para seguir adelante. Nos sentimos incapaces de continuar luchando, sencillamente porque estamos exhaustos. Y la pregunta que vamos a intentar responder por medio de la palabra de Dios es: ¿cómo podemos hacer para continuar cuando ya no hay fuerzas para ello? ¿Cómo seguir avanzando cuando ya no se puede, humanamente hablando? Algunos de los hombres que seguían a David, de los que acabamos de leer, estaban tan cansados de luchar que simplemente llegaron a un lugar llamado Besor, un arroyo, un torrente, y allí se sumergieron y allí se quedaron a descansar. Yo sé que para muchos son muy conocidos el río Jordán, el Mar Rojo, el lago de Galilea. No se habla mucho del torrente de Besor en la iglesia. Y aunque este no es un lugar muy conocido, hermanos, yo quiero decirles que es un lugar digno de ser tomado en cuenta, especialmente cuando estamos agotados. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Los amenes me animan, acuérdense. Esta historia que estamos compartiendo ocurre durante los últimos días del reinado de Saúl, cuando David andaba huyendo de él por todas partes y Saúl estaba determinado a destruir a David. Por esa razón, David y sus hombres se habían pasado al bando de los filisteos. ¿Cuántos conocen esta historia? No ocurrieron muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero lo que nos ocupa en esta tarde es que finalmente los filisteos desconfían de David y piensan que no es digno de ir con ellos a cierta guerra que se había entablado, a una batalla. Le piden que se quede, que se aleje. Entonces David decide regresar a casa con sus hombres, esto es Ziklag, allí vivían. Y el viaje de regreso a Ziklag fue de 3 días. Quiero leerles el verso 1 del primer libro de Samuel, capítulo 30. No lo busquen, voy a tomar una versión diferente de la Reina Valera. Dice que al tercer día, es decir, concluyendo el viaje, cuando David y sus hombres llegan a Ziklag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev, esto es el sur de Israel, y habían pasado por Ziklag también, el pueblo de David, y habían asolado este pueblo. En otras palabras, habían destruido completamente a Ziklag, la habían incendiado, se habían llevado cautivas a las mujeres, se habían llevado cautivos a los niños, no habían dejado nada, hermanos. Se llevaron todo, se llevaron también el dinero, las joyas, todo lo que David tenía, y siguieron su camino. Así que cuando David y sus hombres llegan a la ciudad, ¿están conmigo, hermanos? Yo soy muy bueno haciendo dormir a los hermanos, especialmente después de comer. Pero no se me duerma, por favor, que ahora viene lo bueno. Díganme si lo creen. Cuando David y sus hombres llegan a Ziklag y ven a su ciudad quemada, y ven que sus mujeres, sus hijos y sus hijas ya no estaban porque habían sido llevados cautivos, comienzan a llorar. La Biblia dice que David y sus hombres lloraron tanto que se quedaron sin fuerzas para continuar llorando. Yo no sé si alguien pasó por una situación así, pero hay veces que ya ni siquiera se puede llorar. También dice la Biblia que las mujeres de David, Ahinoam y Abigail, que era viuda de Nabal, habían sido llevadas cautivas. Así que David también estaba muy angustiado. Pero la principal causa de la angustia de David no era tanto su pérdida personal de sus mujeres y de sus hijos, sino que ahora le llega el rumor de que sus hombres están hablando de apedrearlo, pues lo culpaban de lo que había sucedido. ¿Se pueden imaginar, hermanos, sumado un problema otro? Como dijo un conocido predicador de nosotros, los problemas llegan en bus, ¿verdad? No vienen en moto. Llegan todos juntos muchas veces. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Así que esta es la situación. Los hombres de David están llorando por sus mujeres y sus hijos que fueron raptados por los amalecitas. Ya se quedan sin fuerzas, pero de la tristeza y de la desesperación muy pronto pasan a la ira, y ahora están hablando de apedrear a su rey, de apedrear a David. Y la pregunta que cabe hacerse aquí, hermanos, es ¿por qué ellos no se enojaron contra los amalecitas que les habían causado todo ese daño? ¿Por qué se enojaron contra su líder? Yo les respondo muy rápido, hermanos. La realidad es que ellos pensaron que David nunca los había
debió haber llevado a una batalla ajena y por lo tanto haber dejado desprotegida su ciudad. Pero también la realidad es que esto ha ocurrido tantas veces a través de la historia, que cuando una crisis se presenta, todo el mundo culpa al líder. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso, pero estamos en un tiempo en que la culpa siempre es del gobierno, o la culpa siempre es de Trump. Ouch. O la culpa es del pastor. ¿Estoy tocando algún nervio de alguien? Me parece que sí. Y la pregunta que ahora cabe es: ¿por qué en lugar de buscar culpables no buscamos a Dios? Dile al que está a tu costado, en la peor hora, díselo, en la peor hora, busca de Dios. Busca de Dios, díselo, busca de Dios. La peor hora no es para buscar chivos expiatorios, para buscar a quién crucificar. La peor hora, Dios la permite para que tú y yo lo busquemos a Él. Oh, hermano, yo siento la presencia del Señor en esta tarde. Aleluya. Algo Dios va a hacer con alguien. Gloria a Dios. Pero qué bueno que David era un hombre acostumbrado a los problemas. Se dice en términos de hermenéutica que él es un tipo de Jesucristo, porque así como nuestro Señor fue un varón experimentado en quebrantos, según el profeta Isaías, David también era un varón experimentado en estas cosas. Todo eso que sufrimos, que has sufrido, que estás sufriendo, pero no ha podido destruirte, no te ha podido matar, lo que ha hecho es hacerte más fuerte. Por eso son buenas las experiencias de quebranto. Y David era uno que estaba acostumbrado a este tipo de trato injusto. Miren, para empezar, había sido ignorado por su padre. A lo mejor hay alguien así esta tarde. Su padre lo ignoró completamente. ¿Recuerdan cuando Samuel llegó a ungirlo? Ni siquiera estaba ahí, todos sus hermanos comiendo de la mesa de la mamá y David oliendo a oveja por allá. Ignorado. David había sido despreciado por sus hermanos. No tengo tiempo para relatar algunas partes de su vida, pero ya ustedes la conocen, ¿verdad? David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. David sabía lo que era pasarla mal, pero solo esto le faltaba, que sus propios hombres, a los cuales él había ayudado tanto, a los cuales él había rescatado de la vergüenza, de la ignominia, de las deudas y de muchas cosas así, hermanos, ahora se levantaran contra él, como que la torta, ¿verdad? Le pusieron la cereza encima. Y la cosa es, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo en una situación como la que ahora él está viviendo? Quizás hubiésemos reaccionado ante Cristo. O mejor, ¿cómo hubiera reaccionado yo para no meterte a ti en este lío? Quizás me hubiera puesto psicópata. Quizá hubiera perdido los estribos, quizá hubiera buscado en mi celular el número del abogado para demandar a estos hombres por trato injusto y me hubiese puesto a pelear con ellos, porque después de todo también a David le estaban faltando los suyos. Él también tenía derecho de quejarse y de estar mal igual que ellos, igual que los demás, pero David no entró en ese juego. Aleluya. Nunca debemos entrar en ese juego. Lo que David hizo fue algo diferente, porque él era un hombre diferente. Él era un hombre que estaba acostumbrado a sufrir y también a buscar de Dios en medio de su sufrimiento. Por eso él se arrodilló y buscó el rostro de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque Él está siempre presente para que le busquemos en medio de la dificultad. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Cuántos tienen un amigo en Dios? ¿Cuántos creen que Él es el único amigo en verdad que nunca nos falla? Pues David por lo menos lo sabía. Y dice el verso 6 que en ese momento él se fortaleció en Jehová su Dios. Y mientras que por este lado 600 hombres avivaban su ira contra él y juntaban piedras, David adoraba a Dios vestido con un efod de sacerdote. Hermanos, permítanme decirles que es esencial que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que hacía David. Otra vez, tenemos que aprender de este ejemplo. En tiempos de ruina,
en tiempos de calamidad, en días de desesperación, de angustia. Yo siento que Dios le está hablando a alguien en este lugar. En días que por acá por la mente pasa la idea, nadie me entiende. No me entiende papá, no me entiende mamá, no me entiende mi esposo o mi esposa. No me entienden los hermanos de la iglesia, ni siquiera el pastor me entiende. Yo quisiera que alguien estuviera en mis zapatos y se diera cuenta de lo que me pasa. En días en que todo eso está dando vueltas aquí, en días en que hasta los amigos se te vuelven enemigos y parece que no hayas en todo el planeta alguien que te pueda ayudar. Tú y yo tenemos que hacer lo que hizo David, volvernos a Dios. Dije volvernos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, cuando clamamos a Él, se cumple su promesa. Cuando le dijo al profeta Jeremías, Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, no le estoy predicando al coro nada más. Nuestro Dios sigue cumpliendo sus promesas. Al mismo profeta Jeremías les dice después: he aquí yo te traeré sanidad y medicina, te curaré, te revelaré abundancia de paz y de verdad, haré volver a los cautivos y los restableceré como al principio. Servimos a un Dios de restauración, iglesia. A un Dios que en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de sus dedos puede regresar la situación, puede cambiar completamente una situación. Aleluya. No me preguntes cómo Dios lo hace, solamente me interesa que lo aceptes, que lo creas y que lo declares. Dios puede restaurar lo que Él quiere. Aleluya. Dios puede darle un hígado nuevo, un páncreas nuevo a alguien. Lo más importante, Dios le puede dar un corazón nuevo a sus hijos. Aleluya. Sanidad física y espiritual también. Y algo también muy importante, que espero ustedes lo crean, es que Dios nos habla. Qué cosa tan importante. No estaríamos aquí prestando atención a alguien por 45 minutos si no creyésemos que es Dios el que nos habla, no el hombre. Dios todavía habla a su iglesia. Dios todavía habla a sus hijos y puede enviar a un misionero, puede hablar a través de un niño, puede hacer lo que Él quiere en sueños, por medio de profecía, pero Dios todavía habla, aunque no lo merezcamos, todavía nos habla. David lo creyó, yo no sé si tú lo crees, y por eso consultó al Señor. Mira al que está a tu lado y dile: hay que consultar a Dios, hermanos. No nos va lo bien que nos debiera ir muchas veces porque no consultamos al Señor como debiéramos consultar. En ocasiones lo consultamos, pero no esperamos su dirección o su respuesta y actuamos nomás. Pero David consultó al Señor y le hizo dos preguntas muy concretas en el verso 8. Primera pregunta: ¿perseguiré a esta banda? Segunda pregunta: ¿la podré alcanzar? Y Dios le responde. Aleluya. Aleluya, Dios responde, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Persíguelos, David, porque de cierto los alcanzarás y sin dudas los rescatarás a todos. Aleluya. Hace 2 o 3 años atrás, acá se terminó el sermón. Recuerdo que hicimos el llamamiento, hablamos de cómo David recuperó todo lo perdido. ¿Se acuerdan algunos hermanos? Y ahí me gustaría terminar también hoy, pero no. Ahora tenemos que seguir otro poco, hermanos. Y lo primero que quiero decirles es que Dios le respondió a David no porque David fuese muy santo o muy puro. David ni siquiera era un levita o un sacerdote. David era un hombre que había manchado sus manos con mucha sangre, como más adelante se dijo de él, al punto que no pudo construir el templo como quiso y tuvo que delegar esa tarea en su hijo Salomón. David era un hombre, un guerrero, y un hombre, pudiéramos hasta decir, bastante mundano. De hecho tenía 2 mujeres. No hay nadie que tenga 2 mujeres acá, ¿verdad? Pues espero que no. Y uno puede llegar a pensar, a la luz de toda su biografía, anterior y posterior también, ¿cómo es que Dios le habla a David?
¿Alguna vez usted se preguntó eso? ¿Cómo estaba en comunión David con Dios? Y hasta se dice que tenía un corazón como el de Dios. Porque es que tenemos el concepto de que Dios solamente le habla a santos especiales, a gente extraordinaria que trae una aureola, cae un resplandor en la espalda, o que Dios solamente le va a hablar a personas que están ayunando 5 o 6 días a la semana. Y es cierto, hermanos, yo creo en la consagración, que como hijos de Dios debemos santificarnos. Y David también lo entendía, yo creo, y por eso es que se viste con un traje de lino, porque eso es el efod. No se acercó de cualquier manera a Dios, se trae un efod sacerdotal antes de presentarse al Señor, porque para poder estar ante Dios hay que estar en santidad. Alguien diga amén otra vez. Sin embargo, hermanos, vamos a avanzar 3000 años ahora y venimos a esta fecha. En Cristo no se trata de tu propia santidad, de mi propia santidad, sino de la santidad con que Él nos ha vestido y nos sigue vistiendo. Es más, hermanos, voy a decir algo, ni siquiera podemos nosotros vestirnos con nuestra propia santidad. No tenemos eso, no tenemos justicia propia en nosotros. Dice la Biblia que mi justicia y tu justicia es un trapo inmundo ante los ojos de Dios, hermanos. Pero si nos vestimos del Señor Jesucristo, aleluya, si nos vestimos del Espíritu Santo, hermanos, es decir, si hemos depositado toda nuestra confianza en Él y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen en la obra de la cruz del Calvario? Entonces nos podemos acercar al Señor libremente. Entonces podemos venir ante su trono con confianza y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Aquel que lo cree, póngase sobre sus pies y acérquese a Dios en adoración, acérquese a Él en alabanza a esta hora. Ve, aleluya, tenemos acceso libre a su presencia, no por medio de nuestra zona de justicia, sino por medio de su santidad que Él nos ha obsequiado. Y cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, Dios nos habla. Dije, Dios nos habla y nos enseña exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer en medio de cualquier situación. Lo que para nosotros es tan difícil o imposible, para el Señor es sencillo. Sencillo. Toma asiento si lo crees. Aleluya. Están todavía estos hombres cansados, hambrientos, sedientos, empolvados por un viaje de 3 días. No han comido, no han descansado. Y la orden de Dios y la orden de David es: salgamos a perseguir a los amalecitas. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo van de enojados? Todavía no están muy convencidos si sueltan las piedras con que pensaban apedrear a David, o por las dudas se las llevan con ellos. Van detrás de David. Quizás ni siquiera están creyéndole mucho a su rey, pero un deseo en ellos, como cualquiera de nosotros tendría, de volver a abrazar a sus familias, de volver a ver a sus esposas y a sus hijos, los impulsa a caminar a pesar de todo. Ahí van por medio de aquel desierto, rumbo a no se sabe dónde. Marchan hasta que llegan a este torrente que ya mencioné, el torrente de Besor. Y allí dice el verso 10 que algunos, 200 concretamente, se quedan rezagados, demasiado fatigados como para cruzar. Así que solamente 400 siguen adelante, porque estos 200 ya no son capaces de seguir. Se recuestan con armas, con armadura, con todo, y se quedan a dormir ahí, hermanos. Y una reflexión que tenemos que hacer es: ¿qué tan fatigado tiene que estar un hombre como para quedarse a dormir mientras su familia está perdida, como para decidir abandonar la misión de rescatar a los suyos, como para permitir que sea otro el que vaya en su lugar a rescatar a su mujer, a sus hijos, a su propia carne y a su propia sangre? ¿Se puede usted imaginar qué tanta fatiga llevaban estos que permitieron que eso sucediera? Pero así sucedió. Y la Biblia dice que David continuó sin ellos. Y esto es algo que a veces decimos, cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, porque en la iglesia también hay mucha gente así como estos 200. No los nombramos, no publicamos sus nombres en el programa, no ponemos sus fotos en la entrada del templo, pero hay muchos que están ahora mismo recostados al Besor. Y no estamos hablando de hermanos carnales necesariamente, que de esos también hay muchos.
Bueno, allá en Portugal. No, muchas veces se trata de hermanos fieles, de hermanos piadosos, de hermanos buenos que han trabajado para el Señor mucho tiempo, pero por la razón que sea, por un problema matrimonial que no han logrado resolver, por una atadura antigua de la que nunca se libraron, por una debilidad difícil de combatir o por lo que sea, están caídos junto al arroyo. Y el sermón por aquí va, hermanos. ¿Qué hacemos con esos hermanos? Con esos que dan lidia. ¿Sí saben lo que significa dar lidia? Con esos que dan trabajo siempre, con esos que siempre están mandando el mensaje: por favor oren por mí porque no tengo fuerzas para ir al culto. No sé si voy a estar en el ensayo del praise team porque me siento mal y siempre les está doliendo una muela o algo, ¿verdad? Siempre hay alguien así en la iglesia. ¿Qué hacemos con ellos, hermanos? Ustedes díganme, ¿qué hacemos? Los declaramos personas no gratas, ¿verdad? No. Los expulsamos de nuestras filas por ser demasiado débiles y endebles. No. Los reprendemos en público para que se enderecen. No. Los avergonzamos acá delante de la congregación. O quizás los dejamos que descansen mejor. Eso fue lo que hizo David con estos 200. No leemos una sola palabra de reclamo, de reproche. Sencillamente dice: David continuó sin ellos, los dejó descansar, les permitió quedarse ahí. Y ahora van por este desierto espantoso, van buscando huellas de los amalecitas, pero no las encuentran. Yo creo que ya están a punto de hundirse ellos también en el desánimo y de rendirse y de regresarse atrás con las manos vacías, cuando de pronto un inconverso, un hermano medio carnal diría: fue una casualidad, tuvieron un golpe de suerte, se encontraron con un egipcio. Y dice la palabra en el verso 11, a los que me están siguiendo, que este egipcio fue llevado ante David, le dieron de comer, le dieron de beber, una torta de higo, 2 tortas de uvas de pasas, pues también hacía 3 días y 3 noches que no comía, estaba igual que ellos. Y en cuanto comió recobró sus fuerzas, y David le pregunta: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? Y él le responde: soy egipcio, era esclavo de una amalecita, pero me enfermé, mi amo me abandonó. Y ahora ellos siguieron hacia el sur, siguieron por los quereteos, antes estuvieron en Judá, en Caleb, y también incendiamos Siclag. E inmediatamente que el egipcio le nombra Siclag, la palabra clave, David le dice: llévanos a donde están esos bandidos. Y el egipcio le responde: júreme usted por Dios que no me va a matar, ni me va a entregar otra vez a mi amo, y yo los llevo a donde están. Así que el egipcio los guía hasta los amalecitas. Si ustedes están alabando a Dios, yo predico rápido. Aleluya. Los llevan a donde están los amalecitas y los encuentra David comiendo, bebiendo, emborrachándose, celebrando por el gran botín que habían conseguido en tierra filistea, en tierra de Judá. Y la Biblia me dice que David los atacó hasta el amanecer, los atacó y los combatió hasta la tarde del día siguiente, y prácticamente no escapó ninguno. Solo 400 hombres o muchachos escaparon en algunos camellos, y David pudo recobrar todo lo que los amalecitas le habían robado. Rescató a las esposas, rescató a los hijos, y aún rescató todo el otro botín que no era de ellos antes. Se lo multiplicó el Señor por 10. Alguien alabe el nombre de Jesús, tal como Dios se lo había prometido. Diga alguien: Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Alguien alabe su nombre por su fidelidad. Pero ahora quiero que usted conozca el final de esta historia, porque no termina aquí. Yo quiero hablarle medio minuto a las hermanas que están acá. ¿Habrá aquí alguna hermana que se puede imaginar cómo se sentiría alguna de aquellas mujeres cuando iba siendo arrastrada por los amalecitas al desierto? Hermana, ¿cómo se sentiría usted mientras algo así sucede? ¿Qué pensaría una madre mientras era secuestrada? Mientras era alejada de su esposo, de su hogar, de su cocina, de su casa, de sus comodidades. ¿Qué pensaría? Seguramente iría diciendo: ya no voy a volver a ver el rostro de mi esposo, ya no voy a volver a estar en mi casa. Y mientras así pensaba, yo creo que abrazaría con fuerza a sus hijos, porque también estaría creyendo que en cualquier momento se los iban a quitar y los iban a vender como esclavos, como hacían. Pero de repente, cuando está pensando todo eso, ve llegar a los buenos. Aleluya. Ve que los buenos pelean contra los malos, y ve que ahora los buenos vencen a los malos y les traen la liberación. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad?
No tanto porque mientras este soldado llega y la desata, y esta mujer mira a David y le dice: gracias por venir por nosotras, gracias, rey. Inmediatamente quita sus ojos del rey y empieza a buscar ahora el rostro de su esposo. Empieza a buscarlo. Y entonces no lo ve y le pregunta al soldado: ¿dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi querido? Y el hombre le dice: ¿su querido? Se quedó durmiendo junto al arroyo Besor. ¿Hizo qué? Sí, se quedó allá a descansar con otros 200 en el Besor. ¿Con qué Besor, Ahora sí que me va a conocer ese. Hermanas, ¿se pueden poner en esa posición? Que sea un extraño el que venga al rescate de esta mujer, ¿verdad? Y ahora este pelotón de 400 marcha de regreso a Siclag. Vienen cargados de botín, vienen felices, vienen triunfantes. Pero entonces asoma la colina del Besor, allá al final del desierto, empiezan a asomar también unas cabecitas que ya se habían despertado para esa hora. Traían una almohada pegada acaso en la cabeza todavía. Y ahora le hablo a los varones y les pregunto: ¿cómo se sentiría en uno de estos 400 cuando ve salir a los dormilones de allá? ¿Qué pensaría él? Esas sanguijuelas. Mira cómo están allá tan cómodos tomando agua del arroyo en la sombra, mientras yo peleaba por sus familias, mientras yo pasaba todo este trabajo, ellos durmiendo. Pensarán que es sencillo derrotar a los amalecitas. ¿Qué creerán? Y no mencionemos a las esposas otra vez, que ya andarían pensando dónde habían dejado el palo de amasar la última vez. Bueno, allá en Portugal, ¿verdad? Acá no pasa eso. Pero ahora quiero que nos pongamos en lugar de aquellos 200 soldados. ¿Qué pensaría ese soldado que se quedó a descansar junto al arroyo Besor mientras veía a los 400 acercarse? Su hombría por el suelo. Un gusano quizá tenía más autoestima que él en ese momento. Te agradezco, hermano, un poco de música, gracias. Pero ¿qué pensó David? Porque ya sabemos lo que pensaron todos, menos David. Dice el verso 21, hermanos, gloria a Dios, que David, por su parte, se acercó para saludarlos. ¿Puedes acercarte, hermano? Aleluya. Apriétame la mano, me gusta que me aprieten la mano. No tanto. Dios te bendiga. Hermano, qué importante es un saludo. Gracias, hermano. El saludo dignifica a la persona, le hace sentir que vale, que cuenta, que no está ahí nada más de adorno, que es alguien que vale la pena, y por eso lo saludo. David se acerca para saludarlos, pero dice también que entre los que habían regresado con David había gente mala y perversa que reclamó. Y le dicen a David: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que hemos recobrado. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Esto dijeron a los oídos de David. Dice el verso 23 que David los mira y les dice: hermanos, no hagan eso, no hagan eso. Y si se le olvida todo este sermón, hermano, no se le olvide esto que voy a decir ahora. David los mira y les dice: fue el Señor quien nos lo dio todo. Fue el Señor el que nos protegió. Fue el Señor el que puso a aquel joven egipcio en nuestro camino en el desierto. Fue el Señor quien nos entregó a los amalecitas en nuestras manos. Fue el Señor el que nos ayudó a recuperar todo lo que el enemigo nos había perdido. Alguien diga amén a esa verdad en esta tarde. Toda la gloria le pertenece a Él, iglesia. Toda la gloria es para Dios. Y les dice más:
les dice: miren, del botín participan tanto los que fueron a la batalla como los que se quedaron cuidando el bagaje. Todos participan. Y se estableció ley a partir de ese día, que los que cuidaban el equipaje también participaban del botín. Hermanos, présteme su atención 3 minutos más, por favor. La Biblia nunca dice que los 200 se habían quedado a cuidar el bagaje. La Biblia solo dice que se quedaron a dormir, se quedaron a hacer nada, porque ¿quién cuida de algo mientras duerme? Qué peligro cuando ese guardia, ese vigilante se queda dormido en el trabajo, ahora porque el ladrón puede venir. Se quedaron a dormir. Sin embargo, David dignifica la decisión de ellos de quedarse y les da el título de trabajo, le pone un rótulo allí. Y yo debo decir esto en esta tarde, hermanos, antes que terminemos. Entre las tantas hazañas que hizo David, y que cantamos a veces que David hirió a Goliat y que David conquistó tantas cosas, también esta se tiene que contar, que él honró a aquellos 200 soldados que se habían quedado sin fuerzas y no pudieron seguir más allá del mesón. Los honró, hermanos. Y es la pregunta para la iglesia, porque podemos tener mucha unción y mucha predicación y muchos ministerios y podemos alcanzar a tanta gente. Le estamos pidiendo a Dios el 10% de la ciudad, hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando alguno de ellos se nos canse? ¿Lo vamos a botar? ¿Lo vamos a dejar que se muera sin nada? Hermanos, está mal que alguien pare junto al arroyo a descansar mientras otros siguen. Está mal que alguien se detenga a descansar cuando ya no puede seguir. El Señor Jesucristo no rechaza al cansado. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué haremos nosotros? Aleluya. ¿Qué harás tú cuando estás cansado? ¿Vas a preocuparte porque todos te juzguen y todos te den la espalda y nadie quiere estar contigo? ¿O vas a buscar de Dios? Porque aquí está nuestro David, se llama Jesús. Ahora nuestro David es Jesús. Y cuando ya no podemos seguir más, y cuando ya no podemos pelear por nuestro cansancio, Él pelea por nosotros. Por eso dijo Pablo que si Él es por nosotros, nadie puede ser contra nosotros. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Jesús no se enoja con los débiles y cansados. Todo lo contrario, Jesús hace correr las aguas del arroyo para que ellos se puedan refrescar antes de seguir adelante. Diga conmigo: Arroyo Besor. Qué buen nombre para una iglesia. ¿No es eso acaso lo que decimos ser? Un hospital de almas, un lugar de reposo para los cansados, un lugar donde los soldados extenuados pueden recuperar sus fuerzas. ¿No es eso lo que queremos ser, iglesia de National City? De esto hablaba David en su salmo tan conocido, cuando dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Son muy importantes las aguas de reposo en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque las aguas de reposo nos libran de la arrogancia. Este mediodía prediqué contra la arrogancia, porque se me ocurre que es el principal impedimento para la salvación del hombre: la arrogancia, el orgullo, el ego, la altivez, todo eso. La palabra del Señor fue escrita para derribar esas cosas. Las aguas de reposo nos libran de la arrogancia de pensar que fue por medio de nuestros logros que se hizo todo esto, que tenemos la iglesia que tenemos porque nos hemos esforzado tanto. Viera usted, misionero. No, hermanos, no debemos pensar así. Debemos pensar como el rey David: fue el Señor quien nos lo dio todo. Fue el Señor que nos ayudó. De Ebenezer hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. La victoria viene de Cristo. Díselo a alguien más, por favor. Ustedes también dígaselo a alguien. La victoria viene de Cristo, no de nuestros esfuerzos.
no de nuestra capacidad. No son nuestros los méritos. La salvación es un regalo. Así como aquel joven egipcio fue puesto en el camino de David, la salvación fue algo que Dios puso en nuestro camino. Quizás íbamos camino a la muerte físicamente hablando y no debiéramos estar aquí. Quizás íbamos camino a la cárcel, íbamos camino al hospital, a donde íbamos a terminar nuestros días prematuramente, pero Dios nos salió al encuentro antes que eso pasara y aquí estamos. Aleluya, aleluya. No hay un hombre fuerte delante de Él, no hay fuerte delante de Dios. El besor, la iglesia es de Él. Él la ha fundado, hermano. Él es el que la sostiene. Él es el que determina quién entra, porque Él es el que abre la puerta que nadie puede cerrar. Y para Él todos cuentan. Cuentan los fuertes, pero también cuentan los débiles. Por eso David es un tipo de Cristo, porque para Él todos eran importantes. Así que en conclusión, si estás fuerte, dale gloria a Él en este momento. Qué bien, estás fuerte, gloria a Dios. Pero no juzgues al débil. Por favor, no juzgues al débil solo porque ahora tú estás fuerte. ¿Me permiten un refrán? Que la vaca no se olvide que fue ternera alguna vez. Estás fuerte, te sientes bien, tu familia está bien, tu economía va bien, tienes un ministerio aquí. No sacudas la cabeza cuando ves al débil, no lo juzgues, no lo critiques, porque está cansado, porque todos alguna vez nos quedamos sin fuerzas y todos necesitamos aguas de reposo. Es más, quiero terminar con esto. Pablo dice que los miembros más débiles del cuerpo, que es la iglesia, son los más necesarios. Para Jesús, ellos son más importantes que los que nos sentimos tan fuertes a veces. Fíjense, Dios nos ayude a amar, porque podemos llenar esta casa como sé que va a suceder, pero luego comienza el principal desafío y es retener a todas esas almas aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con amor. Alza tus manos ahí donde estás. Dile conmigo: Señor, dame un corazón como el tuyo, un corazón que ame, un corazón que comprenda, un corazón que tolere, que soporte, que perdone, un corazón que ame incluso al más débil de todos, que ame a aquel, a aquella que parece más insignificante. Señor Jesús, ayúdame a ver a la gente con los ojos de amor y de misericordia con que tú la ves. Ayúdame a recordar, Señor, de dónde vienen mis fuerzas y por qué tú me tienes aquí, por qué has levantado esta iglesia en esta ciudad como un lugar de restauración, como un lugar de sanidad, como aguas de reposo en esta última hora de la iglesia. No permitas que olvidemos, Señor Jesús, tu amor y tu misericordia, de donde tú nos rescataste y que es gracias a ti y es por ti que hoy estamos aquí. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Hermanos, ¿cuántos quieren en esta tarde darse un chapuzón en el besón? ¿Hay alguien que quiere venir a renovar sus fuerzas a este altar? Lo invito en el nombre poderoso de